Bienvenidos a En Portada. Bueno, ya se ha conocido de manera oficial que se incrementó a 9 el número de pacientes detectados con este virus denominado nuevo coronavirus, el COVID-19. La mayoría está relacionado a este llamado paciente cero que conocimos de él el día viernes de la semana pasada. Pero esto ya, bueno, ha traído problemas económicos en otros países. Wall Street ha cerrado este lunes su jornada más negra de crisis financiera después de 10 años. Y entonces ahora nosotros aquí en el Perú con recién 9 casos que de todas maneras van a incrementarse, así que hay que guardar la calma, esperar y hacerle caso a lo que digan las autoridades. ¿Va a haber aquí algún problema económico? Ya nos han hablado de que de todas maneras va a haber problemas económicos por las importaciones, exportaciones, principalmente las que vienen del Asia, pero aquí en nuestro país la economía, ¿qué va a pasar con ciertas restricciones que ya están empezando a haber? Hay un colegio que ya no va a ir a clases, el sector turismo también ya nos han avisado que hay problemas, pero conforme vaya esto avanzando, el sector informal, que es el que mueve la economía, no puede tener un permiso para no ir a trabajar porque ellos ganan al día. En fin, una serie de problemas económicos que seguramente van a venir y vamos a conversar sobre ello a lo largo del programa y qué hacer, por supuesto, que es lo más importante. Pero también vamos a hablar sobre esta, diríamos, ventana o ventanita o una puerta pequeña que ha abierto el presidente de la República sobre la pena de muerte. Se le preguntó muy a la volada, hay que ser sincero, ¿no? No es que el presidente hizo una propuesta o algo así, pero se le preguntó sobre si se ha considerado o piensa, qué piensa sobre la pena de muerte que hay algunos que están pidiendo para el caso de violación a menores de edad. El presidente dijo que hay que analizarlo varias veces y luego dijo que eso pasa por una norma del Congreso de la República, pero eso por supuesto ha generado incomodidad en ciertos sectores porque o dice que sí o dice que no. Y si no dice que no, eso quiere decir que existe esa posibilidad. No es el primer político ni el primer presidente de la República que habla sobre la pena de muerte. Y vamos a hablar sobre ello. De hecho, la presidenta del Tribunal Constitucional ha dicho que habría que reflexionar si se justifica o no quitarle la vida a un ser humano. Pero también en el ámbito político, hoy vimos nuevamente y después de mucho tiempo a Kenji Fujimori. Bueno, él estuvo respondiendo en una audiencia de control de acusación que va a continuar todavía el jueves de la próxima semana por el caso, ustedes recordarán, de los Mamani videos. La defensa de Kenji Fujimori es que acá no hubo ningún tipo de intercambio de favor a Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, yo te salvo de la vacancia si tú le das el indulto a mi padre Alberto Fujimori. Yo me encargo de recolectar estos votos para ayudarte con la vacancia a través de algunas promesas a los congresistas que se iban a viabilizar a través del Ejecutivo y tú me ayudas con el indulto a mi padre Alberto Fujimori. Kenji Fujimori, desde el primer momento, ustedes recordarán, hace ya bastante tiempo, dice que eso nunca ha existido, pero la acusación fiscal va precisamente en ese sentido y vamos a atender a los abogados más adelante. Así va más o menos nuestro programa. Le invitamos a que nos acompañen en la primera mesa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué dices? Ay, muy bien, Mario. Acá con las noticias del coronavirus que sigue causando estragos no solamente en la salud, sino también en la economía. Es uno de los temas que vamos a abordar hoy día. Pero nuestros primeros invitados en realidad son dos ilustres abogados entendidos en materia constitucional. El doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, y Luciano López. Los dos, la verdad es que nos visitan con frecuencia. ¿Cómo están? Buenas noches, caballeros. Mario, Verónica, un gusto en saludar. Y los hemos invitado, evidentemente, para conversar con ellos sobre lo que tú has definido como una puerta que ha dejado abierta, una ventana que ha dejado abierta. Una puertita chica. Bueno, no ha sé. dicho no me opongo, Sí. ¿no? Es más o menos lo que ha dicho el presidente Vizcarra a propósito de la posibilidad de darles pena de muerte a los violadores, así en general. Ni siquiera he entrado en el detalle de violadores de menores o violadores de qué características. Vamos a escuchar el byte de lo que le preguntan y lo que responde el presidente de la República para luego conversar con nuestros invitados al respecto. Ahora una
un adelanto de opinión al respecto. Hay que analizar todas las opciones que haya y veamos lo que realmente es efectivo. Pero que tenemos que redoblar esfuerzos, lo hacemos y tenemos que redoblarlos como gobierno. Ya tenemos 369 centros de emergencia mujer en todo el país. No es suficiente, implementaremos más. Y le hemos asignado un mucho mayor presupuesto este año 2020. Eso es insuficiente, daremos más. Pero vemos que todas estas medidas tienen que ir acompañadas con un cambio de mentalidad. Por más ley, por más presupuesto, si no hay un cambio... ¿Se contempla como ustedes lo están evaluando? No, o sea, hay que evaluarlo, hay que evaluar, el tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República. En consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación en el Congreso de la República. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de 4 bancadas. Así que vamos a analizar, pero en este día lo que tenemos que hacer es una medida, no va a solucionar el problema. Eso no se descarta. ¿Qué medidas se van a implementar? ¿Se ha confirmado? Hay que evaluarlo, es lo que dice. Y menciona al Congreso también en el camino, ¿no? Como que ellos tuviesen que resolver algo al respecto. Pero hay problemas que no solo tienen que ver con la decisión del Ejecutivo o del Legislativo de ir adelante con una medida de esta naturaleza. Habría que denunciar el Pacto de Costa Rica. En efecto, el artículo 57 de la Constitución eventualmente, de manera excepcional, autoriza al presidente de la República a denunciar un tratado previo acuerdo del Congreso. El problema es que esta denuncia tiene una fase de preaviso que es de 1 año y solo después de ese año es ejecutable, es decir, sería para adelante, no para los casos actuales. En segundo lugar, implicaría necesariamente una reforma constitucional, porque la mal denominada pena de muerte, en realidad condena de muerte porque no tiene efectos resocializadores, está establecida como una pena excepcional en la Constitución para el delito de traición a la patria y para el delito de terrorismo, aun cuando este nunca se ha aplicado, a pesar de que fue detenida toda la cúpula de Sendero y toda la cúpula del MTA, justamente porque había que dar el paso de la denuncia de la Convención Americana, con las consecuencias que eso trae. Por consiguiente, no es una medida de aplicación inmediata. No creo que el Congreso de la República, dentro de la amplia gama de tareas que tiene, sí, se le incluya esto y que pueda lograr el 87%, los 87 votos, ¿no? Creo más bien, como ha sucedido en el pasado, que es un elemento de distracción que se utiliza frecuentemente en la política peruana, ¿no? O en campañas electorales. Esta medida ya fue planteada curiosamente por el grupo de Antauro Humala. Alan García en su segundo también, gobierno claro, mencionó también el asunto. Sí, por supuesto. En 2009. Sí, por Fue igualmente criticado. Sí, claro. Es una medida que en muchos sectores populares tiene apego y arraigo. Tiene arraigo, claro. Sí, pero es emocional, no tiene... Claro, pero quien, digamos, se manifiesta eventualmente proclive a ella, de alguna manera se puede beneficiar de esa popularidad y decir después, bueno, pero en fin, en el Congreso tenían que empujar... Claro, echarle la pelota al Congreso, ¿no? Sí. Pero en la foto de que yo estoy de acuerdo, sales. Sí. ¿No? Digamos, es una medida popular. ¿Y cuáles son los problemas que acarrea denunciar el Pacto de Costa Rica? Porque de repente la gente no tiene idea, es cuestión de un papel que se envía y solo listo. Para mostrar un ejemplo, tiene? ¿Qué países, no, Luciano, se han adherido a la denuncia? Digamos, Trinidad y Tobago, 98, y Venezuela. O sea, no son... no es un club en el que uno quiera estar. No son los países de democracia fortalecida. Así es. Todo lo contrario. O sea, si quieres pertenecer entonces al club de los arbitrarios, eso claramente. Porque como bien dice el profesor García Toma, en el año 98 Trinidad y Tobago fue el primero y Venezuela 2013. Y ojo con el año, porque no fue Maduro, fue Chávez. Entonces estás hablando de 2 ejemplos de democracia, entre comillas, ¿no? Y con luces de neón, ¿no? Entonces no es lo más favorable posible, ¿no? Aparte es una foto en la que uno no quiere estar, pero aparte de eso, ¿qué consecuencias prácticas trae para el país que denuncia el pacto? Que China, que está, digamos, entre los países totalitarios que más aplicaba la pena,
de muerte, ha venido reduciendo drásticamente su legislación penal, es decir, para tratar de adecuarse sí, a las exigencias que establece la comunidad internacional en lo que se refiere al respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Claro, ahora, en el tema del impacto práctico, que era lo que mencionabas, para mí tiene, además de modificar la Constitución en el artículo 140, que tiene que ver con la condena de la pena de muerte, también es el artículo 205 de la Constitución. ¿Qué cosa dice este artículo? Dice lo siguiente: agotada la jurisdicción interna, o sea, el sistema de justicia peruano, quien se considera lesionado, o sea, el televidente, tú, yo, los que estamos aquí, o sea, el ciudadano de a pie, que se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios del que el Perú es parte. En castellano, si tú pierdes en la justicia del Perú, muy fortalecida la justicia del Perú, ¿no? Entonces tenemos una justicia como Suiza, como Noruega, como Finlandia, ¿no? Que nos da el lujo de que si salimos mal de esta justicia, bueno, no te pasa nada porque está fortalecida esta justicia. Que sepa el ciudadano de a pie que pide a gritos pena de muerte, que si pierde en el Perú sobre un tema de defensa de los derechos humanos, entonces no se va a poder ir a una justicia supranacional a buscar tutela. Ese camino queda eliminado si es que se denuncia el impacto. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo dos grandes sistemas en el mundo que se crearon. El del sistema europeo, que es la Comisión y la Corte Europea, y su símil en Latinoamérica, que es justamente este tema de la Comisión y la Corte Interamericana, que está pensada para ciudadanos. Por eso es que a esos sistemas no puede ir una persona jurídica, no puede ir un Estado como demandante. Cuando los Estados se pelean entre sí, van a la Corte de la Haya. Pero un ciudadano de a pie, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, del Perú, que agota su jurisdicción, se va a esos sistemas. Olvídense de eso, porque esa modificación, esa denuncia del tratado, significaría también modificar el artículo 205 de la Constitución. Ahora, un hecho que es importante, es decir, aquí a quienes se pretende aplicar. De lo que acabamos de escuchar hablaba de estos círculos de defensa de la mujer. Digamos, de alguna manera implícitamente estaríamos refiriéndonos al feminicidio. Sí, claro. Pero la prensa más bien ha levantado el tema de los violadores. Y hay que decir por la niña, ¿no? Sí, por la niña pero Camila. hay que Bueno, es decir lo que que ha traído el la violador película, claro. es un enfermo. Digamos, hay un problema ahí de política de salud que no logra detectar, prevenir, digamos, impedir que estos dementes cometan este tipo de delitos. En consecuencia, si se aplicara la pena de muerte, sería contra una persona que sufre un mal de salud. En segundo lugar, solo tendría un carácter retributivo, es decir, porque como la gente, como que en efecto genera indignación, se va a aplicar, pero no va a tener ningún carácter de disuasión. No va a tener ningún efecto disuasivo, es decir, se van a seguir cometiendo este tipo de delitos. Porque los estudios, además, en el mundo que han tratado los temas de pena de muerte te demuestran la ineficacia de la pena. Es más, es ni siquiera prestarle atención a la calidad de la data. Por ejemplo, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público arroja las siguientes cifras. 80,1 de los imputados o de los agresores están en el ambiente de la pareja. 9,7 eso era una víctima, era un familiar de la víctima. 4,6 es un desconocido. Y mira acá el resultado. Te dice este observatorio entonces que el 60% de los feminicidios ocurre en la casa, dentro de la casa. O sea, el lugar que se supone debe ser el más seguro termina siendo, a la luz de estas cifras, el más inseguro. Entonces, ¿a qué voy? Que entonces la calidad de la data que se pueda recabar debe redirigir los esfuerzos de la política pública. Por eso es que a mí, en lo personal, me sorprende que el presidente diga, vamos a evaluar. ¿Evaluar qué? No si este sé. es un asunto, si este es un asunto que desvía el foco de la atención. Lo que se tiene que evaluar, señor presidente, y los ciudadanos, para que no se dejen emocionar tanto por estas medidas, lo que se tiene que evaluar es entonces qué se tiene que hacer si se tiene esta data. Porque es la calidad de la data lo que tiene que movilizar la efectividad de las políticas públicas. O sea, claro, música para los oídos de gente que a lo mejor no está lo suficientemente informada, pero ese es el papel de a lo mejor los que hablamos en prensa o de los medios de comunicación. Informar y educar a la población. Estas son las cifras. 60% en la casa. Entonces eso significa
que el viraje de las políticas públicas tiene que ir hacia ese lugar. Entonces, pena de muerte, por favor. Eso ni siquiera, eso no está en evaluación, porque eso significa... No se atreve a decir eso. Es que ese es el tema, pues. No se El liderazgo Muy populares. significa ir contra la corriente, porque es bien fácil ir a Claro. favor de la corriente. Claro. Claro, es bien fácil decir, sí, pena de muerte, por favor. Ya no es presidente, es surfista, Exacto, nada más. no. El liderazgo significa, no, señores, la Esto no calidad se de la puede. data dice eso no se puede, eso no va a está en ayudar. evaluación. Esa es la respuesta. Eso no está en evaluación, no es un mecanismo democrático, no es lo efectivo, tiene un impacto en reformas constitucionales que al final va a ser perjudicial para la población, porque, señores, recuerden, no se van a poder ir luego a revisar una decisión de la justicia peruana que lamentablemente es bastante frágil. No es la justicia noruega, pues, por favor. No, y- Entonces, no te vas a ir afuera. En esa línea, Luciano, recordemos algunas decisiones del Poder Judicial en torno a la aplicación de la Claro. pena de muerte. El caso Del monstruo de Armendáriz. Armendáriz, que ya Violación también, ¿no? está aprobado por un informe del médico legista, Que no era él el- Víctor Maurtua Vázquez, claro. que fue un atropello. Tenemos el caso Benítez y Caldas, Claro. que eran dos delincuentes que asaltaron un banco, una bala mató a un policía y como no se pudo descubrir cuál de los dos era el asesino, decidieron judicialmente matar a los dos. El caso Uscubilca, que efectivamente era un violador y que al inicio era la gente se acercaba a los juzgados porque quería hacer justicia por su propia mano. Cuando finalmente, por un error de su propio abogado que impugnó la medida, porque la primera medida fue de 25, fue revisada y le dieron la pena de muerte, y entonces surgió el famoso dicho en Cajamarca, si quieres ir al paredón que te defienda el Argón, que era su abogado. Y esa persona hoy es un santo popular. La gente cambia. Antes quería apedrearlo, matarlo, Y y ahora es un ahora le santo. rinden culto popular. No, claro, ahora cuando el doctor Luciano López habla sobre la justicia en Noruega, claro, o Suiza, ¿no? A mí lo que más me asusta es que matemos a inocentes. Es que ese es el tema, pues, Precisamente por la porque fragilidad del sistema de justicia. Exacto, eso más me preocupa eso que, digamos, el acceso que el ciudadano a pie crea o desconoce que se tiene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Claro. la gente no lo sabe. Pero pensando un poco más cómo está nuestro Poder Judicial, cómo acusa nuestro Ministerio Público. Con las mira que prisiones había habido preventivas. Además, ¿por qué solo a los violadores de menores de edad? O sea, a las personas o a los sujetos que violan mujeres, que las someten, que las secuestran, no. ¿Y por qué no a los asesinos? Al que asesinó a mi hijo, al que asesinó a mi padre para robarle un celular. ¿Por qué no matar a esta A los persona? narcotraficantes, Entonces ya, o a los narcotraficantes. proxenetas. Entonces ya, o a los trata de personas. Entonces ya terminamos ¿no? abriendo este abanico de posibilidades y de repente matando inocentes, convirtiéndose en salvajes. Y sobre todo, Verónica, porque estamos yendo hacia el efecto en lugar de revisar qué cosa es lo que está originando estos actos. Por eso es que lo que decía es, señores, concéntrense más en la calidad de la data. O sea, te doy un dato más. Aparte del tema de feminicidios, en este observatorio, que ojo, ¿saben de quién es el Observatorio de Criminalidad? No es de un ente del Ejecutivo, ¿ah? Es del Ministerio Público. Claro. O sea, el Ejecutivo debería estar monitoreando esta data. El Ministerio de la Mujer debería tener un observatorio. Por ejemplo, casos de violencia familiar. En los casos de violencia familiar, otra vez, el 79,8% de los agresores, otra vez, son parejas de la víctima. Entonces, el tema está bastante claro de la data. El lugar supuestamente más seguro es el más inseguro. Entonces, allí es donde se tiene que ir a Sí, focalizar claro. las políticas públicas. Señor presidente, eso es lo que se tiene que evaluar. No se tiene que evaluar un asunto que evidentemente es popular, pero ahí es donde se manifiesta el liderazgo, en enseñarle a la población, en educar a la población. Eso no es efectivo, por allí no va. Es solamente agitar un tema, porque lo más probable es que, como en los casos anteriores, Que nada. las dificultades que hemos mencionado, la del pacto de San José. de San José, San José. y la reforma constitucional haga que se empantane la discusión, se Por pierda supuesto. y se derive a otro tema dentro de 15 Así es. días o dentro de 10. Por supuesto. Y técnicamente, a ver si de repente podemos retomar esto, ¿qué implica la demanda, la denuncia del Pacto de San José? ¿Cómo tendría que ser? Porque es el Estado peruano, ¿no es cierto?, el que solicitaría esto luego que se aprobara en el Congreso. ¿Cuál tendría que ser el camino? ¿Qué viene primero? Lo que pasa es que cuando el Perú suscribió la convención,
se comprometió a no aplicar esa pena, salvo aquella que en ese momento se encontrara vigente, que era el delito de traición a la patria. En consecuencia, lo que nosotros pretendemos de ese artículo de la Convención es modificarlo en el sentido de que el Estado quede en plena libertad para decir qué otros delitos pueden merecer una pena de esa naturaleza. O sea, ampliarlo. O sea, ampliarlo. Exactamente. Entonces, No reducirlo. Pero ¿cómo es el procedimiento? O sea, ¿quién tendría que actuar ¿qué primero? ocurre primero? Primero denuncia digamos... El gobierno, el Estado. ¿El Ejecutivo? El Ejecutivo, pero eso tiene que ser aprobado por el Parlamento. O sea, tiene que haber una conjunción ¿Pero de quién lo voluntades. pide? ¿Tendría que el Ejecutivo Comienza por el pedir? Ejecutivo. El Ejecutivo es el motor inmóvil, digamos, de la... Claro. El Ejecutivo pediría al Congreso... Al Congreso. Que respalde, de- que respalde. A ver. ¿A través de qué? A ver, artículo 57. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, ya hemos dicho que evidentemente afecta a disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma constitucional, antes de ser ratificado por el presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo a dar cuenta del Congreso, pero en el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, Como y el este es el nuestro. caso, la denuncia requiere aprobación previa de este. Entonces, primero tiene que haber un trámite parlamentario De modificación que debe seguir, constitucional que debe ser de modificación a constitucional. pedido del presidente de la A pedido del República, porque de ahí presidente, ha venido la- una vez la aprobado, evaluación. y ojo, ¿cuál es el procedimiento de reforma constitucional? Recuerden que primero hay un método general y hay un método excepcional. Método general se aprueba con una votación calificada y es consultado en referéndum. ¿Quieres omitir el referéndum? Entonces tienes que hacerlo en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Paréntesis, además de lo que dice esta Constitución, recordemos aquí el profesor García Toma me podrá corregir si es posible. El caso peruano es un caso inédito en Latinoamérica, porque la adhesión a la Convención Americana no fue de un parlamento, fue de una asamblea Así constituyente, es. porque fue la asamblea constituyente del 79 y rige un principio en el derecho. Las cosas se deshacen como se hicieron. Tendría Entonces, en el caso peruano, definitivamente tiene que ser una reforma constitucional, porque un poder constituido tendría que emplear un poder constituyente para poder Entonces, deshacerlo. lo Entonces, primero- recontra complejo, y el Lo pues. primero, perdón, entonces Sí. para que quede claro, primero tendría que el Congreso hacer esta modificación constitucional A pedido del significa- presidente. a pedido del Ejecutivo, presidente, que no significa que se va a ejecutar de inmediato. Imaginemos que en 2 legislaturas se apruebe esta modificación para la pena de muerte. Con Para esta- denunciar el tratado o que para denunciar el y tratado. con modificación constitucional. Y con modificación, o sea, 2 puntos, 2 ¿cierto? puntos. Con ese documento va al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que Lo tramita tramitarlo. ante, La en este Corte. caso, la OEA, tendría que OEA. ser, tendría que ser la OEA. Paréntesis para los memoriosos. Fujimori en 1999 quiso retirarse de la jurisdicción contenciosa. ¿Qué es eso en castellano? La Comisión y la Corte, y mantenerse en la Convención. La Corte Interamericana, en el caso Ifchar-Bronstein, y en Tribunal Constitucional, en esos 2 casos, la Corte le dijo, no señor, o usted se va completo o no se va. ¿Por qué? Porque usted denuncia el tratado completo. Pero en el caso peruano tenemos esta particularidad. Importa un procedimiento de reforma constitucional porque se modifican 2 artículos en concreto, 140-205, y tiene que seguirse el procedimiento de reforma para la denuncia, porque fuimos adheridos no por un Congreso, por Sí, una sí, asamblea asamblea constituyente. Y por si acaso para los apristas, presidida por Víctor Raúl Araya de la Torre. Una cosa adicional, yo creo que el presidente ha declarado, sin haberse informado previamente de todo lo que estamos conversando, Sí. con el ente que corresponde, el Ministerio de Justicia, Justicia y Derechos y la- Humanos, y la que Cancillería. tiene esta data. Claro. Y que tiene esta información jurídica. Y estoy seguro que si al ministro le hubiesen consultado o le consultan, va a decir lo que acabamos de decir. Exacto, la respuesta hubiera sido, esto no está en evaluación. ¿Seguro? Lo que está en evaluación, bueno, Sí, ya, bueno. al menos lo que debería Lo decir que un debería, líder, en ¿no? todo caso. Un líder debería decir, eso no está en evaluación, lo que está en evaluación es lo que acabamos de decir, que hay una data que nos debe llevar a otro lugar. Pero para seguir con el resolver trámite, problema. cumplido todo lo que se ha mencionado a propósito del Congreso, recién empieza el trámite del Ante la OEA. gobierno. Y hay un año, un preaviso, un año sí. en el que todavía está vigente Sí, la sí. adhesión al tratado. Sí. Y solo para los delitos que se Sí. se cometan
a partir del... Sí, claro, evidentemente. No hacia atrás. Exactamente. Durante ese periodo en el que se está tramitando la separación o la O denuncia sea, del entre que se tratado... toma la decisión y se hace efectiva, Se puede ejecuta. pasar 1 año y medio, 2 años. Por supuesto, Dos por años, supuesto. claro, 2 entre que el años, Congreso más o menos. decide, 2 años hay más o una- menos. Este Congreso no va a tener los No va a tener, 87 sí. votos. Y además porque es una decisión que no se debe meditar 2 veces, se debe meditar múltiples veces por los efectos que significan, más allá del tema de la inefectividad de la pena de muerte y porque eso es una barbarie en realidad. Adicionalmente es que sepan los ciudadanos, eso significaría que las decisiones de este Poder Judicial tan fortalecido no se van a poder revisar en ninguna corte supranacional. Así Y que esta justicia mediten mediática lo que es, viene ¿no? de las redes y todo lo demás va a Sí, crecer, pues. porque van a impulsar a que los jueces a que adopten este tipo de medidas radicales, ¿no? No, a matar inocentes, eso es lo que a mí Sí, más claro. me Bueno, me ya asusta. se ha matado inocentes. Ya se ha hecho, Ya se cuando ha- ha estado instaurado, el doctor García Toma ha dado cuenta de una serie de casos Pero la gente ejemplificadores. quiere eso. Es que eso Ese tiene es el que... problema y al nivel de violencia que estamos llegando. Al chico este de 15 años, los vecinos de Independencia estaban organizados porque lo querían encontrar para matarlo, Sí, claro. para justiciarlo. Y la policía estaba preocupada no solamente porque pasaban los días y no lo encontraban, Sino porque porque lo iban a matar. porque Sí, lo claro. iban a agarrar primero a los Mira, otros. como padre de familia me indigna y me solidarizo con ese hecho, pero ahí está justamente la virtud de un líder, en tratar de justamente civilizar, enseñar, educar a la población. Pronunciamientos como este no contribuyen a ese tipo de educación, a ese tipo de civilidad. Eso es lo que yo más critico, sobre todo porque ahí están las cifras, señores, ahí está la data. Hay que hacer política sobre la base de la data, no dando palo de ciego. Y eso es lo que hay distrae que al reclamar. gobierno de Exacto. otras tareas urgentes, como Por es ejemplo, el tema de el la caso de salud, el tema del desastre del sur, la reconstrucción del norte, la política económica. Claro. Yo les digo una cosa, sumando a lo que tú decías al inicio. Este caso del coronavirus está impactando en la economía y vamos a tener a un destacado economista aquí que va a hablar sobre el tema. Yo te digo, también impacta en la justicia. Por ejemplo, el día de hoy, en la mañana, se han suspendido las actividades en la Corte Superior de Arequipa y en la Fiscalía de Arequipa por el reporte de un caso de coronavirus en Arequipa. Los arequipeños que nos deben estar escuchando no me dejarán mentir. Entonces, puede impactar en la justicia, puede impactar en un montón de Todo. cosas. Sí. Entonces, caballeros, miren, yo Concentremos mismo esfuerzos. muchas veces he apoyado con mis opiniones al gobierno cuando hay que apoyarlo, pero en cosas en las que no hay que apoyar, no hay que apoyar. Y eso no significa que uno sea naranja, que uno sea o lo que fuera. No, importa. sino que Igual le sea... van a decir. bueno, lo que sea. Pero hay que decirlo objetivamente porque ahorita se da esta opinión cuando estamos con este tipo de emergencia. Sí, ¿No? es Entonces, distractivo. es que se den cuenta la población, es un distractor. Lo que tenemos que reclamarle al gobierno son las cuestiones concretas. Y lo concreto es, todos estos casos de violencia contra la mujer se están generando en el seno de la familia, en el seno de la pareja. ¿Cuáles son entonces las políticas públicas hacia ese lugar? Eso es lo que hay que evaluar, no este tipo de tonterías Las como las que causas. acabamos de escuchar, ¿no? Exacto, las causas, no los resultados. ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el Congreso, porque el nuevo Congreso... Además, hoy día estaba dialogando con 4 bancadas el presidente Así es. y menciona al pasar, ¿no? Vamos a mencionar el tema. O En el Congreso el la tema. politiquería barata va a querer surfear esta misma ola. Bueno, ya hay Ese es el tema, ¿no? dos propuestas relacionadas a estos temas. Una de la señora Omonte para cadena perpetua para menores de edad, que la ministra de la Mujer tampoco se atrevió a decir que no, porque se supone que es un adolescente, que es un menor de edad y que el Estado lo protege, y el Código Niño Adolescente, el Convenio de Bien, etcétera, pero no se atrevió a decir que no, más bien habló de los estereotipos. Y una representante de Podemos que alguna vez lideró la campaña de Chapa tu Choro. Chapa tu Choro. ¿No es cierto que le hemos tenido Sí, acá? claro Ya que también sí. ha dicho, bueno, vamos a ver si desde el Congreso podemos ayudar. Pensamiento autoritario, pues, ¿no? No, y eso impacta otra vez en tratados internacionales de derechos humanos. Otra vez. Que les importa 2 cominos, perdón la expresión, los derechos humanos, ya, pues eso es ser civilizado, ¿no? O sea, aprendamos un tanto a tratar de tener cultura, eso es lo que se le pide a los políticos. Bien, muchas gracias a nuestros Gracias a invitados, ustedes. Víctor García Toma, Luciano López. Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema.
Ya uno tose y se pone nervioso. No tosas. Un poquito de... ¿Ah? También nuestro invitado. Bueno, hay temor, cómo no. Sabíamos que iba a llegar el coronavirus, el COVID-19, porque es un tipo de coronavirus. Así es. Pero desde el viernes hasta hoy, ahora tenemos 9 casos. Se anunciaba antes de presentar el primer caso el día viernes que iba a haber problemas económicos por lo que estaba pasando en el Asia, iba a repercutir de alguna manera, pero ahora ya está aquí. Y de hecho ya el sector turismo han salido sus representantes a decir esto va a traer serios problemas, pero creo que esto va a ser mucho más grande y para hablar sobre eso precisamente estamos con un especialista, con un economista, con el doctor Carlos Adriancén para que nos diga qué tenemos que esperar sobre el coronavirus en el Perú. ¿Qué hacemos? Una precisión malvada. No es que hay 9 casos, se han comprobado 9 casos. Podrían haber muchos más. Probablemente. Dada la característica de nuestro sistema de salud público, en realidad desconocemos. Y ese es el punto de partida. Hablar del coronavirus es como hablar de las estrellas, porque nadie va a ir a preguntarle a ellas todavía. Así que vamos a hablar de puras especulaciones. Los cuadros de expansión de la epidemia están cambiando país por país y en cada país la calidad del sistema sanitario y de salud público puede implicar reacciones diferentes. Y por lo tanto, en este caso, lo más sensato que se puede hacer es pagar por ver. Es decir, esperar que se vayan desarrollando y que eventualmente, Dios no lo quiera, la epidemia en nuestro país no sea tan destructiva como puede ser. Solo como una referencia, otro de los virus chinos en el pasado en Estados Unidos, los más fuertes, llegan a una demanda de 1 millón de camas, cosa que nosotros difícilmente podríamos atender, y un caso extremo de este podría llegar a 10 veces más. Es decir, algo tremendamente serio. Pero si ustedes han dicho este tipo negativo que está diciendo, le agregaría que usualmente en Latinoamérica y en los países desarrollados, mucho peor que los desastres de salud pública implican el accionar del gobierno y lo que después hace la clase política en medio de esta batahola. Cambian las constituciones, aplican el gasoducto surperuano con un contrato. Ese tipo de cosas tienden a ser mucho más dañinas y se asocian a estos fenómenos. En el caso de la economía mundial, el impacto hoy día en Wall Street ha sido muy importante. Han habido 2 cosas el mismo día. Pero están lo del precio del petróleo y lo de la expansión del coronavirus. El pleito de rusos y árabes, sí, que ha implicado un derrumbe del precio del petróleo justo cuando la economía se atemoriza por el surgimiento y profundización. ¿Y en qué ha de la consistido epidemia. Brevísimamente ese pleito y por qué se tira el precio para abajo? Parece que le piden a Rusia que ingrese a la OPEC para bajar precio y Rusia le dice que no. Entonces parece que también en una reacción propia de una negociación hostil, los árabes tiran el precio al suelo justo cuando la demanda cae. Llovió sobre mojado y el precio llega a caer hasta 30%. Las bolsas se derrumban y toda esta sensación de pánico financiero que tanto le gusta a mis amigos de izquierda con el colapso del capitalismo, bueno, tiene hasta un aspecto de salud pública incorporado. Si esto es, como dicen, pura psicosis o no, de nuevo, pago por ver. Ahora, pero ¿y en nuestro país qué sucedería? Porque ya han empezado a surgir ciertos problemas en algunas empresas, y eso es lo que se está diciendo, y ha tenido que sacar una resolución ministerial, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque algunas empresas ya están pidiendo una prueba que diga que no tienes el coronavirus, ¿no? Porque ya están asustados, y si no, mejor quédate en tu casa. Pero o sea, la gente no puede ir de pronto solamente porque en el trabajo le están pidiendo esa constancia a solicitar al Instituto Nacional de Salud este kit, que además me imagino que no es que haya millones, sino que los tenemos para casos específicos y hay que saber administrarlos. Entonces, ya va a venir ahí un problema en el lado formal. Claro. A ver, en nuestro país usualmente peores que los virus son las regulaciones burocráticas. En ese caso, pedirle a un trabajador en una empresa pequeña que vaya a un ministerio que además no tiene las capacidades, porque tiene recursos escasos. Hemos estado hablando de que el Perú está extraordinariamente bien y tenemos 5 años malos en picada. Ya nuestro crecimiento per cápita roza apenas el 1%
y creer que tenemos todo el dinero para enfrentar un cuadro de este tipo y darle certificaciones oportunas que en Italia puede darle a su población y que lo ha llevado hoy día a cerrar toda Italia, no sé si para felicidad de los italianos. Porque en este caso hay que tener muchísimo cuidado que se use el coronavirus como un pretexto para mayores regulaciones, para malos negocios y para culpar al coronavirus de algo que ya pasaba en el Perú antes del coronavirus. El crecimiento de la economía se está derrumbando, la inversión extranjera era un remedio de lo que era el pasado, el país había perdido momento y no se estaba haciendo nada hasta ahora. Incluso en la discusión previa sobre la posible pena de muerte, el presidente dice que le va a preguntar a unos congresistas que no parecen estar enterados y que todavía no han juramentado. Parece que no tuviéramos prisa. No, claro, ahora obviamente va a haber un impacto, ¿no es cierto?, en nuestra economía. Solamente en este fin de semana... Sobre los socios comerciales, definitivamente. No, y solamente este fin de semana ya han salido del sector turismo a decir... 30 millones han dicho, sí. Ya tenemos problemas. ¿Qué Para pasará? empezar. Así es. Sí. Uno de los más probables vocablos que se asocian a lo que está pasando es el gatillaje de una recesión global. El crecimiento mundial no es el de los años 60, que la economía mundial crecía cerca de 6%, ya tenemos 10 años creciendo al 2%, para este año se proyectaba cerca de 1,5%, y hoy día estamos hablando ya de posiblemente indicadores negativos, una recesión global. Eso es el efecto del coronavirus hasta hoy, sin pelea de rusos y árabes y sin complicaciones adicionales. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que si bien nos golpea a nosotros, porque somos una economía que ha reducido pobreza y que ha creado clase media comerciando y captando inversiones, aunque ya no lo hacemos mucho, estamos mucho más débiles frente al impacto. Aquí el daño puede ser muy severo, pero atreverse a hacer una proyección de cuánto nos va a golpear, de hecho hay magos para eso, hay gente más reputada que yo para eso. Habías hecho una reflexión tú sobre, y esto es solo el sector formal, porque en el sector informal es otra historia. Claro. ¿Qué va a suceder? Porque hay gente que gana al día. Perdí. Fíjese. Sí. O sea, hoy, y además también leía en las declaraciones de Elmer Cuba que decía, no solamente, claro, los que ganan cada día y los que acuden, ¿no es cierto?, compran cada día para el mercado cada día. Entonces, la verdad es que, ¿qué va a suceder cuando esto de pronto avance un poco más y empiece a ver, no solamente en este colegio, sino en este otro colegio, ya en Arequipa, el Poder Judicial, o sea, se va a ir paralizando ciertos sectores? Cuando la ministra de Salud y el presidente del Congreso anuncian el descubrimiento del primer caso... Ay, ¿qué? Me confundo. Bueno, cuando sale esa noticia, la ministra transmite que cada uno de nosotros debemos cuidarnos. Debemos lavarnos las manos, debemos tomar todas las precauciones que los medios informan oportunamente. En los sectores ilegales, llamados formales, donde no hay ningún tipo de respaldo y la gente está a su suerte, más que nunca hay que hacer campañas de educación e informar que esto no es un virus de los usuales que nos traía la China año tras año, sino que este es un poco más contagioso. Y hay que tomar, cada televidente de Canal N, todas las precauciones del mundo, lavarse las manos, si tose, buscar ayuda médica. Y aquí en el mundo informal es lo mismo que no hay. Y eso puede hacer que el virus en nuestro país pudiera, o la epidemia, perdón, llegar a ser mucho más virulenta. Pero insisto, esto es una especulación. También tenemos tal cantidad de anticuerpos y comemos comida tan abundante que posiblemente, Dios quiera, la epidemia no se agarre con particular dureza a la gente más desatendida y más pobre del Perú, porque los habitantes de los mundos subterráneos, ilegales, mal llamados informales, tienen ingresos de subsistencia. No hay para llevar al hijo con resfriado a una posta, porque lo de la posta se lo gastaron entre Odebrecht y esas cosas en las que gastan. No hay posta, claro, no dije en castellano. Claro. Sí, porque ahora, digamos, afecta a cierto sector ¿no? socioeconómico, que además ha sido el que ha exigido, o sea, el paciente cero ha exigido hasta en 3 oportunidades que lo analizaron en la clínica particular que por favor, porque lo estaban tratando como si se tratara de un resfriado, porque son los mismos síntomas.
Pero habiendo venido él de Europa y habiendo estado en los países donde está pues este tema, él pedía que por favor lo analizara. Y de hecho los de su entorno son los que finalmente han Como terminado. 8, él y 7 más de su entorno, ¿no? Así es. Los infectólogos más reputados del país dicen algo que hasta ahora nos beneficia. Y es que el clima caluroso, y estamos viviendo un Hoy, clima sí. caluroso, mata al virus, lo desactiva. Pero estamos en marzo y comienza a cambiar y esperemos que no se llegue a desarrollar A mayo. una cosa muy Claro, seria va a porque cambiar el clima. vamos a ser crueles, en la historia de la humanidad casos de pandemia con decenas de miles de muertos no han sido casualidad. La famosa gripe española que se acunó, dicho sea de paso, en Alemania, pero se le acuñó el nombre en Alemania porque aparece Portugal, es producto de una sociedad que no toma el mejor golpe contra estas pandemias, que es la higiene. Pero en el Perú tenemos, en medio de esta preocupación, una bendición. Al doctor Gotuso, iqueño, de una prestigiosa universidad peruana, que es el infectólogo más reputado del planeta. Tanto que los peruanos no nos hemos dado cuenta que ha salvado millones de vidas. Claro, Algún muy día conocido. lo reconoceremos. Muy conocido. Muy bien. Muchas gracias Un placer. por todos estos alcances y bueno, vamos a seguir por supuesto informando a ver qué sucede en los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Estamos aquí en Portada, nos acompaña ahora el abogado de Kenji Fujimori, el señor Franco García. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Ha tenido la primera audiencia de control de acusación Sí, su cliente. fue hoy, sí. y, en fin, esto tiene que ver con la presunta compra, venta, depende del ángulo que uno asuma en la supuesta transacción de votos con relación a la segunda moción para vacar a Pedro Pablo Kuczynski, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Tenemos alguna declaración, para empezar, del propio Kenji Fujimori que vamos a compartir con ustedes? No ha habido ninguna conversación ilícita. Lo que ha quedado demostrado, ya el tiempo me ha dado la razón, es la sed de poder, de fuerza popular. Lo único que ellos han querido era tener poder por el poder, control total del Parlamento, y de esa manera han terminado vacando un presidente constitucional, al presidente Kuczynski, y después ha quedado demostrado que han querido intentar vacar al presidente Vizcarra. Quiero decirles que no me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular. Lo que han hecho ellos es destruir la gobernabilidad y la economía del país. Muchas gracias. La Fiscalía está solicitando... Pero no es exacto lo que dice porque Kuczynski no fue vacado, renunció. Sí, efectivamente ahí ha habido una equivocación, pero anecdótica, ¿no? Porque el sentir de las declaraciones de Kenji Fujimori fue lo que todos hemos conocido, ¿no? Y eso es historia del Perú, no es una opinión de Kenji Fujimori. Pero, ¿qué tiene que ver con las ansias de poder, el querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski, el querer generar inestabilidad, desgobierno a Vizcarra, con estas intenciones de Kenji Fujimori de querer indultar a su padre y, a cambio de eso, facilitarle al señor Pedro Pablo Kuczynski la no vacancia? Sí, Verónica, mire... ¿Cuál es la relación? Yo veo absolutamente una relación y muy objetiva, porque este proceso se deriva por una grabación de 2 congresistas de Fuerza Popular, editado y presentado por la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República. ¿No tienen aún los masters? ¿Los originales? Miren, en el expediente, como es conocimiento público, no existe más que un CD editado, que es el que se presentó en el Parlamento por Fuerza Popular. No, pero en Fiscalía nunca se llegaron a entregar los relojes, nunca se tuvieron los audios El originales. reloj está y no hay ningún audio original por obvias razones, porque todo este contenido es de quiebre de voluntades políticas. Claro, lógicamente la perspectiva subjetiva de todos, permitida por cierto,
es que a él le tocó ser hijo y le tocó ser congresista en estos dos procedimientos. Y esa perspectiva es opinable, absolutamente opinable, pero jurídicamente no se ha demostrado de que sea una compra de votos. ¿Y qué es lo que entonces, cuáles eran los objetivos de las reuniones que tuvo el propio congresista Fujimori con, por ejemplo, el propio Mamani, y no sabían que él estaba grabando? O sea, ¿para qué lo estaban entrevistando y hablando sobre puedes tener lo que No quieras? estaban tratando de captar el voto. Sí, en primer lugar hay que aclarar este tema. En ningún momento se le convocó al señor Mamani. El señor Mamani buscó y fue al despacho del señor Kenji. Ese es el primer punto, Sí, ¿no? claro. Segundo punto, eso sucede en todos los congresos. Cuando un partido político, una bancada en este caso, separada de Fuerza Popular ya, con una sentencia del Tribunal Constitucional donde les permitieron formar bancada, quieren quebrar voluntades políticas para la no vacancia, y dentro del diálogo se observa un concepto de Kenji Fujimori, el 99% de sus palabras son de gobernabilidad, está permitido absolutamente eso. Es por eso que los congresistas, cuando en el Pleno hacen una locución política, es para quebrar la voluntad de los demás. Y eso puede ser también en el Congreso de la República. Esta reunión no ha sido en un restaurante, esta reunión ha sido en el Congreso de la República con una válida voluntad de quiebre político y hablando sobre obras, pero por supuesto, lo que pasa es que acá hay una equivocación de la Fiscalía gravísima. La Fiscalía piensa que los congresistas no pueden hablar de obras y eso es absolutamente errado. No solo en la Constitución ni en el reglamento del Congreso de la República, sino en la guía del comportamiento del congresista de la República. Y en un boletín, me parece el número 8, se describe claramente cómo el congresista tiene que intermediar entre los ciudadanos, los gobiernos locales y regionales, mediante el Poder Ejecutivo. Todo el tiempo se hace. Claro, pero no que tú vas a hablar con el presidente, yo te pongo al ministro que quieras, vas a comer muy rico. Esas Porque palabras no son de Kenji Fujimori. No, pero él estaba en la reunión y No, podría no haber en las dicho... ese es el problema, Verónica. A ver. Son dos relaciones distintas. Son dos reuniones, Sí. el 15 de marzo y el 20 de marzo. Ok. La locución del Ministerio Público, el 80% de esas conversaciones que se han leído, no estaba presente Kenji Fujimori. Kenji Fujimori únicamente ha estado presente el día 15 de marzo y nunca se ha hablado de temas absolutamente de cohecho ni de tráfico de influencias. Pero hay una diferencia, perdón, entre quebrar la voluntad política durante un debate en el hemiciclo, eso está a la vista y paciencia de todo el país, y hacerlo en una oficina, porque ahí entonces lo que se ofrece como intercambio es lo que se presta a la lectura que está dando la Fiscalía. Entiendo ese punto, Sí. pero no es ilegal eso y se hace en todos los parlamentos. Inclusive un ejemplo claro, el congresista Galarreta ha reconocido ya hace unos meses que se reunió con Salvador del Solar. ¿Para qué? Para quebrar voluntad política, para no la disolución del Congreso. ¿A propuesta de qué? Él mismo no ha negado, y no ha dicho quién, pero se estaba negociando el tema de la bicameralidad y la de nuevamente que haya reelección congresal. Entonces, Pero no le iban a dar obras por Lima, pues. no, pero... Eso no pero, ha sido ese no era el intercambio. No, pero el cohecho se refiere a eso, ¿me entiende? El cohecho en la acusación de Kenji Fujimori se refiere al mismo punto de esto. El tráfico de influencias que se refiere a las obras, Kenji Fujimori no ha debido ni siquiera ser incluido porque él no ofrece ninguna obra. ¿Pero él está en la reunión o no está en la reunión donde hablan de eso? No está en la reunión. Cuando hablan solamente en la reunión del 15 de marzo, Verónica, él le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Mi padre te va a apoyar políticamente. El país se está cayendo a pedazos. Y le dice, ¿qué quieres? ¿Obras para tu región? ¿Pero qué congresista no quiere obras para su región? Pero lo que está prohibido Kenji es... Fujimori, ¿de dónde le va a conseguir Claro. obras para su región? No le va a conseguir obras para Pero, su y región, te le va a la ayudar a pregunta- gestionar como bancada política. Y eso lo hacen todo el tiempo. Inclusive una de las Pero conversaciones... la es- cercanía, si el voto que se quiere obtener es para salvar a quien está en ese momento en el Ejecutivo, se entiende que la cercanía de quien está tratando de captar ese voto con el Ejecutivo se presta Pero a esa cercanía la prensa la sabía, esa Sí. cercanía es pública y esa cercanía no es ilegítima ni legal. Por supuesto que Ya, no. pero Había ese es un argumento distinto que el que estaba desarrollando usted hace un momento, en el sentido de que lo voy a ayudar a que tramite las obras que quiere conseguir. Hay un Que poder, intermedie. Que intermedie. nimbado, digamos, que Mire, nimba a Kenji Fujimori, sí. yo con todo respeto Sí. por el señor Mamani y por todos los peruanos, hay personas que llegando al Congreso son personas simples. Ujú. El señor Mamani quizás no tenía el expertise
o quizás estaba dentro de su lógica que eso no lo podía hacer un congresista. Un congresista tiene la obligación, el artículo 27 del reglamento del Congreso tiene la obligación de hacerlo. Y dentro de esa perspectiva es que se llevó la reunión del 15 de marzo. Las otras reuniones, si es típico penal o no de los otros responsables, será el Poder Judicial quien lo determine, ¿no? Pero la Fiscalía no ha individualizado hoy y no ha tenido esa lealtad con el Poder Judicial. No ha individualizado a Kenji Fujimori de los otros y de los otros de Kenji Fujimori. Todos tienen que estar individualizados. Una mala acusación, entonces. A nosotros es una acusación que tiene unos defectos impresionantes. ¿Y eso es lo que debería detectar el control de acusación? Eso es lo que vamos a solicitar. Tenemos confianza que el Poder ¿Cuánto Judicial... tiempo va a tomar? ¿Cuántas sesiones más o menos? Fue supremo, ¿no? ¿Cuántas sesiones toma más o menos? No lo ha dicho, el control de pero acusación? muy adecuadamente el presidente, el juez que preside este juzgado ha indicado que puede ser en varias sesiones. La próxima sesión va a ser la réplica de los abogados, la dúplica, y en todo el devenir se va a terminar también con la defensa sustantiva, porque nosotros hemos planteado 2 excepciones que van al meollo del asunto, ¿no? No hay ni delito de cohecho ni tráfico de influencias, no es un comportamiento típico penal. Y esto también se va a establecer. Hemos tachado también el CD editado porque, lógicamente, hay una manipulación. Mire, un ciudadano que se siente amenazado por su derecho o quiere salvar la democracia, como lo dijo creo que el congresista Salaverry, va pues con la grabación y se va a la Fiscalía y se abre un acta y todo el mundo presente, ¿no? Se filma, se extrae los videos. Ese es mi comportamiento. Claramente ahí hay una intención política, o sea, eso no hay que explicarlo. Pero había de dónde, lo que yo no entiendo es cuál era entonces, qué se ha editado. O sea, ya ha logrado identificar el señor Kenji Fujimori, o usted como su abogado, qué partes se extrayeron de esa grabación que no permiten que nos demos cuenta que acá no había nada ilegal y que no estaban canjeando los votos por la según lo vacancia. Según lo que hemos conversado, es todas las partes que dibujan el real contexto. Haga absolutamente esas palabras, pero hay obras, está seguro que hay obras, pero ¿qué voy a hacer si me persigue el Ministerio? Todo se ha editado desde esa forma, pero el Poder Judicial, la Corte Suprema, va a evaluar esto. ¿Y les han establecido una caución? Sí, es una caución que se está evaluando también, ¿no? Y eso va a ser ¿No está establecida ya? ¿No les han puesto? Han solicitado, ¿no? La Fiscalía ha solicitado la caución. Lo que pasa es que este tiene sistema adversarial tendría que ser pagada solidariamente por todos los imputados, sí, digamos. Exactamente, ¿no? Y ahí vuelvo al punto, ¿no? Sí. El procurador ha oralizado hoy día también por qué son 130.000 que tendrían que pagar, porque dice que se ha vulnerado el prestigio del Congreso de la República, ¿no? Dice que Kenji Fujimori con sus congresistas en esa oportunidad de su bancada ha faltado al prestigio del Congreso de la República. Sin embargo, acá quien ha faltado al prestigio del Congreso de la República es Fuerza Popular, ¿no? Porque tenemos a congresistas y a un grupo político que ha declarado haber recibido dinero del BCP, del Grupo Gloria y de Odebrecht. ¿Kenji Fujimori también recibió ese dinero porque ahí era de Fuerza Popular? No, de ninguna manera. Perdón, eso es absolutamente descartado. Usted está hablando de una agrupación política, o sea, de la que él Fuerza parte Popular en ese momento. Recibió plata del BCP, perdón, el señor Y no Kenji tenía Fujimori ninguna en idea ese sobre momento, eso. Y pues usted está hablando de toda Fuerza Y no Popular. hay ninguno congresista ni ningún código de Odebrecht, codinomes ni nada que hable sobre pero a lo que me refiero Kenji es que Fujimori no conocía esos temas. Kenji Fujimori lo han se tenido separó relegado. de Fuerza Popular en un momento, pero de ahí para atrás era parte de Fuerza Popular. Pero no del partido político como lo que vemos, los que están siendo juzgados hoy son los que manejaban las finanzas del partido político. Eso puede Kenji Fujimori ser, está alejado pero absolutamente usted de es eso. penalista y sabe que los delitos son individuales. Sí, Usted por está supuesto. hablando de Fuerza Popular. Y cuando habla de esa Fuerza Popular que recibió dinero, en esa Fuerza Popular sí estaba Kenji Fujimori como Fuerza Popular, el que usted hace mención. Pero no conocía. Entonces, no, probablemente, y eso es lo que también dice Keiko Fujimori, que ella tampoco no sabía nada, ¿no? También lo dice. Ya ha reconocido que sí, ¿no? Muy bien. No hay mucho tiempo, Gracias. pero muchas gracias por haber venido. Señor Franco García, abogado de Kenji Fujimori. Así es la